Muy buenos días, estimados estudiantes. A continuación les voy a explicar lo que es la clase del día de hoy. Como pueden observar en pantalla, tenéis como tema principal lo que es el modernismo ecuatoriano, referente también a lo que es la generación decapitada, ¿no? En sí, el modernismo ecuatoriano es un movimiento literario que se desarrolló a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX en Ecuador. En sintonía con el modernismo surgió prácticamente en América Latina, ya que especialmente en países como México y Argentina, este movimiento se caracteriza por la búsqueda de nuevas formas de expresión, la renovación estética y el uso de un lenguaje más elaborado y simbólico a la vez. En sí, este modernismo ecuatoriano tiene sus propias características, una de ellas es estética y simbolismo, ya que el modernismo ecuatoriano adoptaron más que todo un estilo más ornamental y musical, utilizando en sí lo que son símbolos, metáforas, para poder expresar lo que son sus emociones y pensamientos. Otra de las características es influencia francesa, ya que muchos autores modernistas se vieron influenciados por el simbolismo y el pensamiento francés, buscando más que todo lo que es una mayor belleza en la forma y en el contenido, pues, ¿no? Y también otra característica es temáticas variadas, ya que aunque el amor y la naturaleza son temas recurrentes, también abordan lo que son cuestiones sociales, de lo que es la política y también de lo que son existenciales. Y por último, de sus características, renovación en el lenguaje. Se buscó más que todo un lenguaje más variado, alejándose del estilo más rígido de lo que es el romanticismo anterior. En sí, el modernismo ecuatoriano fue crucial para lo que es la evolución de la literatura en el país, ya que se sentó las bases para movimientos posteriores y ayudó prácticamente a poder establecer lo que es una identidad literaria nacional. Este movimiento no solo enriqueció lo que es la producción literaria, sino que también contribuyó a lo que es a la reflexión sobre la realidad social y cultural del Ecuador también, pues, ¿no? Por ende, tienen en su texto por qué se representa lo que es también lo que es generación decapitada. La generación decapitada fue una agrupación literaria formada por cuatro poetas jóvenes ecuatorianos en las primeras décadas del siglo XX, dos guayaquileños como Medardo Ángel Silva y Ernesto Noboa y Camaño, y dos quiteños, Arturo Borja y Humberto Fierro, fueron los precursores del modernismo en el Ecuador. Estos cuatro escritores fueron grandemente influenciados por el movimiento modernista de Rubén Darío y la poesía simbolista francesa a finales del siglo XIX. Todos leyeron en su lengua original a emblemático poeta francés como lo que es Baudelaire, lo que es Victor Hugo, lo que es Amain, lo que es Rimbaud y lo que es Bernard también. A lo que representa que esta generación se la denominó decapitada por el hecho de que todos los poetas murieron a muy temprana edad. Borja a los 20 años, Silva a los 21, Novoa a los 26 y Fierro a los 39. Y porque la muerte de los cuatro fue por mano propia. Cabe destacar que el hecho de que, aunque ellos se conocieron en vida e incluso se dedicaron a poemas mutuamente, nunca se reunieron para poder crear propiamente una agrupación literaria. La generación decapitada es un término que se refiere prácticamente a un grupo de escritores ecuatorianos que surgieron a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX en el contexto del modernismo ecuatoriano. Este grupo, más que todo, es conocido por su enfoque innovador y su búsqueda de nuevas formas de expresión literaria, pero también por la tragedia que marcó sus vidas y sus obras. Sus poemas tenían sus propias características como innovación métrica, que buscaban más que todo nuevas formas de estrofas, donde empleaban lo que son versos de distinta medida y se actualizaban diferentes versos en desuso también. Otra de las características es el enriquecimiento del lenguaje. Los poetas modernistas podían incorporar lo que es un léxico neologismo, sobre todo de origen francés,
Otra de las características es musicalidad. Con la selección adecuada de palabras y acentos a la poesía modernista, alcanza gran dosis de musicalidad, lo que es exotismo, que también el poeta buscaba lo que es su poesía, ambientes elegantes, exóticos y extraños también. Y por última característica de sus poemas, era arte por el arte, que es identificado por arte puro y también desinteresado. Su nombre prácticamente decapitado, ¿por qué? Porque se debe a la prematura muerte de varios de sus miembros, lo que truncó sus carreras literarias y dejó más que todo un impacto significativo en lo que es la literatura ecuatoriana. Los autores de esta generación abordaron temas como el amor, la muerte, la soledad y la búsqueda de la identidad, a menudo con un tono melancólico y reflexivo, ya que ellos, al igual que otros modernistas, los escritores de la generación decapitada utilizaron un lenguaje simbólico y musical, buscando más que todo lo que es la belleza en la forma y en el contenido. Es muy importante identificar la generación decapitada porque es fundamental para poder entender lo que es la evolución de la literatura ecuatoriana, ya que sus obras se sentaron en las bases para lo que es el desarrollo de la poesía, lo que es la narrativa en el país. A pesar de su corta vida, su legado perdura, influyendo en generaciones posteriores de escritores y sobre todo enriqueciendo lo que es la generación literaria de Ecuador también, pues, ¿no? Bien, también ustedes pueden identificar lo que son muchos de sus poemas de los escritores de la generación decapitada, lo pueden ser escuchados en la música de Carlota Jaramillo, el dúo Bernites, Valencia, Julio Jaramillo, y en versiones más renovadas como el grupo Quimera, Carla Canora, Juan Fernando Velasco, entre otros también. Uno de los personajes y que representa prácticamente lo que es este grupo de generación decapitada, estamos hablando de Arturo Borja. Arturo Borja nació y se suicidó en Quito. El niño aún viajó a París con Noboa y Camaño. Pierro y Silva introdujo lo que es la poesía modernista en el Ecuador. Su obra se publicó después de su muerte, La flauta de Onyx en 1920 y Poemas inéditos en 1958. Bien, si bien es cierto, este personaje que representa lo que es este grupo de autores de la generación decapitada, Arturo Borja es un destacado escritor y poeta ecuatoriano, conocido prácticamente por su contribución al modernismo y su influencia en lo que es la literatura ecuatoriana desde el siglo XX. Nació en 1884 y falleció en 1948. Borja es considerado una figura clave de la generación decapitada, un grupo de escritores que se caracterizó más que todo por la búsqueda de nuevas formas de expresión literaria y sobre todo por la tragedia de sus vidas, ya que muchos de sus miembros murieron jóvenes. Borja en sí adoptó lo que son las características del modernismo, utilizando más que todo lo que es un lenguaje rico, un lenguaje simbólico, explorando lo que son temas como el amor, la muerte, la identidad en general. Aunque es más conocido por su poesía, también incursionó en lo que es la narrativa, en lo que es el ensayo, mostrando lo que es versatilidad en su escritura, ya que su obra a menudo refleja lo que es una profunda como introspección de una búsqueda del sentido, abordando lo que son cuestiones existenciales y sobre todo condiciones humanas también. En su texto tiene dos representaciones de este personaje, dos de su obra, dos de sus creaciones más fundamentales en su momento, pues no, ya que este personaje, Arturo Borja, en sí dejó un legado muy importante en lo que es la literatura ecuatoriana, influyendo en lo que es las generaciones posteriores de escritores. Su obra, más que todo, es un testimonio de la riqueza del modernismo de Ecuador también y su búsqueda de nuevas formas de expresión literaria, ¿no? Bien, en su texto tiene una representación de uno de sus poemas que está relacionado con lo siguiente, como Vas Lacrimae para Alfonso Aguirre, que indica lo siguiente: la pena, la melancolía,
la tarde siniestra y sombría, la lluvia implacable y sin fin, la pena, la melancolía, la vida tan gris y tan ruin, la vida, la vida, la vida, la negra miseria escondida, royéndonos sin compasión, y la pobre juventud perdida que ha perdido hasta su corazón. ¿Por qué tengo, Señor, esta pena, siendo tan joven como soy? Ya cumplí lo que fue ley ordeno. Hasta lo que no tengo lo doy. En sí, Vas Lacrimae en sí es un poema conmovedor que refleja lo que es la profunda tristeza y melancolía del ser humano, especialmente en el contexto de la juventud y lucha contra la adversidad. Lo que es el uso repetido de lo que es esta palabra pena enfatiza lo que es el dolor, lo que es la desolación que se siente el hablante, mientras que las imágenes de la tarde sombría y la lluvia implacable evocan lo que es como un ambiente de desolación y de desesperanza también. Este poema explora lo que es la tristeza, lo que es la pérdida. Estos son temas universales que resuenan más que todo en muchas obras literarias. La repetición de la vida y la pena sugiere una lucha interna constante más que todo, pues, ¿no? Bien, más que todo también tiene otra representación, otro poema que dice momento musical, pues, ¿no? Momento musical indica lo siguiente, pues, ¿no? Sollozaba Chopin en el piano. Tu mano acariciaba melodiosamente el teclado. Tu frente, bajo del aura lluvia de tus cabellos, daba sensaciones de paz y Eucaristía. Por el ambiente anémico flotaba un aroma nostálgico de luna que oprimía. Bien, este tema, Memento musical, es un poema que captura lo que es la esencia de la música como un medio de poder explorar, de poder expresar lo que son emociones profundas, la conexión entre la música de Chopin y sobre todo las expresiones del hablante, crea un espacio donde la belleza y la melancolía coexisten, las experiencias más que todo invitando al lector a poder reflexionar sobre su propia relación con la música y la memoria, en la cual específicamente da a conocer diferentes características que tiene cada uno de estos poemas, pues no. Bien, estimados estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy, en la cual aquí ustedes pueden identificar también palabras claves que se detallaron en nuestros poemas como siniestra, que es perverso y malintencionado, ruin, que es vil, bajo, y también lo que es royéndonos, que es atormentar, afligir, áurea, que es de oro o parecido al oro, lo que es Eucaristía, el sacramento de la Iglesia Católica, ¿no? Bien, estimados estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy acerca del modernismo ecuatoriano, la generación de capital. Este ha sido el tema que se dio a conocer el día de hoy, también sobre uno de sus personajes que forma parte de este grupo de generación decapitada, ¿no? Este grupo de personajes que forman esta generación, este grupo de escritores, que uno de ellos es Arturo Borja. En la siguiente clase vamos a seguir hablando de estos autores que conforman la generación decapitada. Bien, vamos a culminar con la socialización de sus personarios que prácticamente estamos ya en lo que es las últimas preguntas, en lo que indica lo siguiente, que es la conversación cotidiana, un intercambio formal de ideas en un ámbito académico o una forma de comunicación informal entre personas en un contexto familiar o social, un discurso preparado para ser presentado en público, una conversación sobre temas de actualidad en los medios de comunicación,
Lo que es 26, identificar el determinante correcto. El hecho de utilizar un tono de voz adecuado en una conversación es importante porque solo se debe hablar en voz baja, refleja el estado emocional y sensibilidad del hablante, no tiene importancia en conversaciones informales, solo se aplica en situaciones formales. La 27, seleccionar el literal correcto, que se entiende por diversidad lingüística, la existencia de un uso de idioma en el mundo, la variedad de lenguas y dialectos que se hablan en el planeta, el uso exclusivo de una lengua internacional, el estudio de las raíces de las palabras. 28. Analiza y reflexiona la siguiente consigna, que es el del ritmo social, un estilo artístico que se enfoca en la belleza ideal, un movimiento literario que retrata la realidad social del pueblo y las injusticias. C. Una corriente avant-garde que busca la experimentación en la forma, un enfoque exclusivamente poético. 29. Seleccionar el literal correcto. ¿Cuál de los siguientes factores históricos influyó en la generación del 30 en Ecuador? La Revolución Francesa, la industrialización y la modernización del país, la independencia de Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial. Seleccionar el literal correcto está detallada en la última pregunta que indica qué temas recurrentes se encuentran en las obras de los autores de la generación del 30. La vida heroica de los conquistadores, la identidad ecuatoriana y la lucha de los campesinos, el amor idealizado entre personajes nobles, la cultura europea y su influencia en América. Bien, ya se culminó con la socialización de su cuestionario. Recuerden que solamente una opción es la respuesta correcta para cada una de las preguntas, ¿no? Eso tengan en cuenta. Y también al momento de realizar su examen, por favor, no se confíen en los literales, tienen que identificar la respuesta correcta en cada una, pues, ¿no? Bien, esta ha sido la clase del día de hoy, también lo que es la socialización de su cuestionario, ya para que lo puedan realizar a partir del 6 de diciembre. Que tengan un bonito día, sobre todo que tengan un bendecido fin de semana, chicos, cuídense.